La historia de Onésimo, cómo pasó de inútil a útil. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, Señor nuestro, Señor nuestro. Capítulo 1. El apóstol Pablo predica en Éfeso y hay fruto. Como era su costumbre, cuando el apóstol Pablo llegaba a una ciudad principal, comenzaba a predicar de las cadenas del pecado que ataban a los mortales y del amor de Dios que había enviado a su Hijo para ofrecerles libertad, confirmándolo al resucitar de entre los muertos al Señor Jesucristo. Pero no faltaba marcar también la necesidad del arrepentimiento y la conversión de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Como en muchas otras ocasiones, los que lo escuchaban llevaban a sus enfermos o le pedían al apóstol que los visitara y curara sus enfermedades. Un día llegaron a visitarlo dos jóvenes preocupados por la salud de su amo Filemón. Pablo sintió la necesidad de ir con ellos a su hacienda, donde también él veía que había muchos ansiosos de oír el evangelio. En el camino le platicaron estos dos jóvenes que hace años su abuelo había oído predicar al apóstol Pedro. Era de los de Frigia y Panfilia que habían ido a Jerusalén el día de Pentecostés. Platicando con él, habían sentido la necesidad de arrepentirse, abandonar su vida de vicios e idolatría y rendirse enteramente al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo llegó a conocer con mayor amplitud sus experiencias y la profundidad de sus convicciones, y partiendo de ello, confirmó su fe en la gracia de Dios y el poder del Señor Jesucristo. Al llegar,
los recibieron Filemón, su esposa Apia y su hijo. De inmediato, el apóstol Pablo se puso a platicar con Filemón en un cuarto a solas. Primero, lo libró de las voces satánicas que lo atormentaban cada día, y después lo ayudó a que Dios lo libertara de sus cadenas del pecado que lo ataban a servidumbre. También era un hombre vicioso en extremo. Epafras y Arquipo, los jóvenes que habían invitado al apóstol, platicaron con la esposa de Filemón y con su hijo. Tan feliz estaba del cambio que Dios había operado en él, que Filemón llamó a su esposa, a sus hijos y a todos los empleados que había enviado y que estaban con él. Pero no pudo quedarse callado. También llamó a todos los de su casa para que oyeran las buenas nuevas. Pablo siguió trabajando con Epafras y Arquipo, su compañero, y así, capacitados, comenzaron las reuniones en la casa de Filemón. Habían traído de Éfeso unas fracciones del libro de Isaías, y esto también les ayudó. Unos meses después, Filemón va de compras a la ciudad de Éfeso, libre de las voces que lo atormentaban y ya sin las cadenas del pecado que lo instaban a satisfacer sus vicios. Qué diferente se sentía. Levantó una plegaria a Dios, agradeciéndole sus favores y pensando qué podría hacer para mostrar que ahora era diferente y que Dios también viera cuánto lo amaba ahora. Cuando comenzó a compartir en las tiendas que visitaba lo que Dios había hecho con él, se encontró que muchos en la ciudad también habían cambiado por el poder de Dios. Hechos 19, 10 al 22. Ya no encontró al apóstol Pablo. Se había ido a Macedonia con el mensaje del evangelio. De pronto, llegó a una plaza donde había un puesto de esclavos. Fue atraído a ese lugar por las palabras altisonantes de la turba y el grito de un infante y el lloro de su madre. Se estaba vendiendo a una mujer junto con su hijo, pero no la querían con el hijo. Y obvio, por sus insultos, la querían para fines viles. Filemón se acordó que Dios lo había salvado a él de una situación peor. Entró a la multitud, la cayó, se acercó al vendedor, pagó el precio justo y se llevó a la joven con su hijo. Desde que Dios cambió su vida, Dios lo había bendecido mucho. Lo menos que podía hacer era ayudar a esta pobre y desventurada mujer. Llegando a su casa, llamó a Berenice, una empleada de confianza que había sido alcanzada por la gracia de Dios. Le dijo: pongo a tu cuidado esta mujer, Ninfas, y a su hijo. Instrúyelos en el camino del Señor, pero sé paciente con ellos. Vienen de una experiencia muy difícil.
pídele a tu hijo que haga amistad con Onésimo. Así deseo que se llame este pequeño. Después fue con su esposa y le contó todo lo sucedido en Éfeso y cómo Dios le había tocado su corazón referente a Onésimo y a su madre. Lección: conocer el amor de Dios no solo ha de abrir nuestros labios en alabanza, también nuestros corazones, para mostrar ese amor a aquellos en necesidad. Oremos. Dios nuestro, qué realidad tan clara. Si nosotros hemos sido objeto de tu amor, si tu amor ha cambiado nuestras vidas, si por Cristo Jesús somos diferentes y vivimos una vida diferente, ese amor debe dar fruto. No solo el que lo manifestemos y lo platiquemos a otros, sino que busquemos libertar de las cadenas a otros semejantes nuestros, para que el amor de Cristo también toque sus corazones y sean diferentes. Padre, no podemos ser objetos de tu amor sin ver la necesidad, sin estar constreñidos a compartirlo con otros. Ayúdanos en esta tarea. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.